Saludos amigos. Ahora que finalmente López Obrador ha llegado a la presidencia de la República, necesitamos consolidar su gobierno. Es necesario construir en México un nuevo modelo en materia de medios de comunicación. Y por favor, no se asusten por lo que voy a decir, pero es necesario que los periodistas Joaquín López Dóriga, Loret de Mola, Ciro Gómez Leiva, José Cárdenas, Carlos Marín, Denise Merker, Denise Dresser, Ricardo Alemán, Pablo Iriart, Pascal Beltrán del Río, Jorge Fernández Menéndez, Mario Beteta, Ruiz Geli, Leo Zuckerman, Raimundo Rivapalacio, Jorge Ramos, etcétera, continúen hablando mal de López Obrador, como siempre lo han hecho. Pero también es bueno que Morena tenga sus propios medios de comunicación para responderles a todos estos. Tenemos que iniciar un nuevo modelo de comunicación en el cual, ya sin hipocresías, estos periodistas acepten que pertenecen al PRIAN, porque de todos modos, aunque no lo acepten, la mayoría de los mexicanos estamos de acuerdo en que representan al PRIAN. No es cierto que haya periodistas independientes e imparciales trabajando en Televisa, en TV Azteca, en Imagen, en Univisión, en todas aquellas agencias de radio, de televisión y periódicos que por años han atacado a López Obrador y a nosotros, los López Obradoristas. Estos periodistas le han hecho mucho daño a México desde que se aliaron con Vicente Fox para robarse las ondas de radio y de televisión, propiedad de todos los mexicanos, para usarlas solo en su favor y para hacer campaña en favor de Felipe Calderón, así como también para atacar a López Obrador, como lo hicieron durante la campaña electoral por la presidencia de la República del 2006. Vicente Fox dejó de ser el presidente de todos los mexicanos y se metió en la campaña presidencial en favor de Felipe Calderón y sometió a varios concesionarios de radio y de televisión, así como también a sus periodistas fifís. También sometió a aquel Instituto Federal Electoral de Luis Carlos Ugalde, y para difundir en plena campaña presidencial sus propios spots, en los cuales decía que no se debía bajar del caballo a mitad del río, y aquel otro en el que decía, si seguimos por el mismo camino, siempre invitando a los mexicanos a votar por el PAN, a tal grado que fue necesario que López Obrador le diera a su buen merecido cuando le dijo, cállate chachalaca. Algunos de ustedes recordarán que esa noche Joaquín López Dóriga salió bravo en su noticiario de la noche, diciendo que en una democracia nadie podía callar a nadie, olvidándose López Dóriga que eran tiempos electorales en los cuales el presidente de México no podía intervenir en la campaña presidencial ni tampoco devaluar su investidura presidencial. Es decir, López Dóriga se sumó a la violación de las leyes, al igual que Vicente Fox, generando así aquel encono social, pues lograron engañar a algunos mexicanos que se pusieron en contra de López Obrador, iniciándose así en algunos medios de comunicación como en Televisa una primera etapa de ataques contra Andrés Manuel, con aquellos spots contratados por el PAN que decían López Obrador es un peligro para México.
los cuales se difundieron ante la ciencia y paciencia del IFE de Luis Carlos Ugalde, spots que posteriormente fueron retirados del aire por sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, precisamente por ser violatorios de la ley electoral, como se había demandado por parte de los partidos políticos que postularon a López Obrador. En la segunda etapa, ya muy cercana a la fecha de las votaciones, Fox y Felipe Calderón volvieron a difundir otros spots en contra de López Obrador, pero por conducto del Consejo Coordinador Empresarial, en los cuales se decía que México se convertiría en Venezuela, que habría devaluación. Pasaban imágenes donde se cerraban las cortinas de los negocios, se caían las bicicletas, los muros, el del niño que le decían que su billete de 20 pesos se convertiría en un billete de 10 pesos y que los pobres serían más pobres, a pesar de que la ley electoral prohibía desde entonces que nadie podía meter su dinero en la campaña política en favor ni en contra de ningún candidato, pues ya se les había proporcionado los recursos públicos a cada partido y a cada candidato, para que los candidatos ricos no abusen de los candidatos pobres. Finalmente, nunca hubo sanción alguna contra Televisa ni contra los demás medios de comunicación que difundieron esos spots en contravención a la ley. Finalmente también Vicente Fox y Felipe Calderón, en complicidad con los medios de comunicación, consumaron el fraude electoral del 2006 y desde entonces nos negaron a los López Obradoristas toda información sobre las actividades de Andrés Manuel, iniciando así el cerco informativo, a pesar de la gran cantidad de mexicanos que votamos en su favor. Por eso López Obrador nos decía que cada uno de sus seguidores debíamos convertirnos en un medio de comunicación para informar a nuestros parientes, amigos y compañeros de trabajo. Desde entonces solo hubo medios de comunicación fifí que hablaban del PRI y del PAN. Incluso meses después lograron sacar del aire el noticiario Radio Monitor de José Gutiérrez Vivó, el único que informaba a los López Obradoristas. Bajo estas violaciones a las leyes, Fox y Calderón, por conducto de Televisa, iniciaron la fabricación de la imagen del entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, para que se convirtiera en el siguiente presidente de México. Los medios de comunicación fifí se dedicaron a aplaudir las políticas públicas del PRI y del PAN y convirtieron a México en una gran fosa clandestina. Calderón y Peña Nieto abandonaron las funciones del Consejo Nacional de Seguridad Pública, al igual que Fox, y permitieron el crecimiento del crimen organizado y de la violencia. Por eso, en diciembre del 2016, el general Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional de Peña Nieto, pidió que las Fuerzas Armadas regresaran a los cuarteles, porque en más de 10 años no se cumplió con la tarea de profesionalizar a las policías. Durante todo este tiempo, estos medios de comunicación fifí nunca se quejaron del crecimiento del número de tomas clandestinas sobre los ductos de Pemex para robarse la gasolina. Nunca nos informaron la realidad sobre el huachicoleo, sobre cómo Peña Nieto y José Antonio Meade, su secretario de Hacienda, nos estuvieron vendiendo gasolina robada en complicidad con gran cantidad de gasolineros,
a precios del gasolinazo del 2017 y 2018. Estos medios de comunicación fifí tampoco nos informaron sobre la Casa Blanca de la Gaviota y de Peña Nieto. Fue Carmen Aristegui quien lo hizo. Esta prensa fifí es cómplice de las desgracias que hemos padecido en México. Ya Nino Canún se presentó en la conferencia mañanera de López Obrador del lunes 28 de enero de este año 2019 y narró cómo Vicente Fox efectivamente en esa campaña presidencial del 2006 sometió a varios concesionarios de radio y de televisión y a varios periodistas para que violentaran la función social que tienen los medios de comunicación y se sumaran todos a hacer campaña en favor de Calderón, en contra de López Obrador y de nosotros los López Obradoristas. Por todo esto, amigos, hoy que López Obrador ha llegado a la presidencia de México, es necesario construir un nuevo modelo en materia de medios de comunicación. Es necesario que los periodistas que ya mencioné continúen hablando mal de López Obrador, pero es necesario también que Morena tenga sus propios medios para que haya debate de las ideas y que nadie se espante. La prensa fifí tiene años haciendo campaña en favor del PRIAN y en contra de los López Obradoristas. Ahora tenemos que reparar todos los daños causados. Súmate a esta lucha para fortalecer a Morena y a López Obrador, para que todos juntos respondamos en contra de todos los ataques que el PRIAN y los guachiculeros Fox y Calderón, junto con su prensa fifí, sigan haciendo para tratar de recuperarse. Por todo esto hay que tener presente que si la prensa fifí puede formular a López Obrador las preguntas que quiera, entonces nosotros sus votantes podemos replicarles también como nos plazca para combatir sus mentiras y evitar que sus declaraciones pudieran dar lugar a algún delito. Gracias por tu atención. Soy Juan Miguel Rivera Molina, militante de Morena en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Te invito a suscribirte a este canal, a darle like a este mensaje y a compartirlo con tus amigos y familiares para que estemos mejor informados. Nos oímos en el próximo mensaje. Gracias.